Hola, soy Antonio Sala. Estamos describiendo el proceso y las diferentes etapas de esta práctica y trabajo académico de identificación y control de sistemas complejos sobre un prototipo de horno. En este vídeo vamos a hablar del fichero de datos experimentales, qué experimento se ha hecho, qué contiene y de ideas para abordar la tarea 1 de identificación. Este es el prototipo de horno y dispone de 6 sensores, 6 termopares T1 a T6, 3 resistencias calefactoras y 3 ventiladores que cuando se incrementa su velocidad pues introducen aire frío. Antes de hacer experimentos de identificación hay que poner el horno en un cierto punto de funcionamiento para así hablar de los incrementos alrededor de ese punto de funcionamiento cuando identifiquemos sistemas lineales. El punto de funcionamiento de los actuadores es de 4,5 voltios en R1, R2 y R3 y de 6 voltios en los 3 ventiladores. Con ello, dejándole mucho tiempo, se llega a este punto de funcionamiento de aquí, de la derecha, en los 6 termopares. El 1 y 6 son los extremos, luego claro, pues el 3 es el más central, etcétera, y entonces bueno, pues el centro es la parte del horno más caliente. Lo que se observa aquí es que el horno tarda mucho en calentarse. De hecho, este experimento se interrumpió después de 14.000 segundos y para que se caliente durante una etapa inicial estuvieron las resistencias a tope y los ventiladores parados. Si no, aún hubiera tardado mucho más. Estos son 3 horas y pico. Aquí tenemos el perfil de las entradas. Esta etapa inicial a tope, las 3 resistencias y los ventiladores en 4 voltios, su umbral inferior, girando a una velocidad muy reducida. Y en la parte final del experimento hemos puesto los ventiladores a tope para enfriar y desconectado las resistencias. Con ello se obtendría el punto de funcionamiento que hemos dicho. Y aquí se ve pues la fase de calentamiento rápido y luego ya la fase de enfriamiento rápido que daba por finalizado el experimento. Realmente el tiempo de establecimiento aquí observado pues es de varias horas. Claro, realmente hay una dinámica muy lenta. La pregunta es si es del horno o es de la habitación en la que está el horno. Al fin y al cabo estamos ahí calentando con 3 resistencias y se notaba calor cerca del horno. Y lo que se ve de hecho es que a lo mejor aún teníamos que habernos esperado un pelín más quizás a tener el punto de funcionamiento. De hecho, en el ensayo antiescalón no tuvimos ni siquiera tanta paciencia de esperar 3 horas. Una vez transcurridos 5.000 segundos, aquí es cuando dimos el escalón para identificar. Aquí lo tenemos. Incrementamos el radiador 1 en 1 voltio, este de aquí, y ese radiador pues calenta fundamentalmente los termopares 1, 2 y 3. Aquí tenemos el calentamiento del 1, del 2 y del 3. También calentó algo el 4 y luego pues en el 5 y en el 6 podríamos decir que algo se nota, aunque el efecto ya es muy pequeño. Con lo cual aquí tenemos el experimento antiescalón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, que como no hemos tenido la paciencia suficiente para esperar el punto de funcionamiento, pues aquí tenemos unos incrementos desde lo que valían las señales en el momento de poner el escalón, que luego habremos puesto a 0, que son aproximadamente el punto de funcionamiento en el momento de hacer este experimento, de esperar después de hora y media. Ya pusimos el escalón y lo que ocurre es que, claro, que sobre el papel el incremento producido por el actuador quizás habría que restarle esta línea que sube 2 grados en 6.000 segundos. Entonces los datos que tendréis en MATLAB realmente aquí marcará 0 porque le hemos programado a la hora de obtener los datos simplemente que en el momento de poner el escalón en t igual a 5.000 lo que lean los termopares se convierta en 0 y se reste a todo lo que sigue. Ahora los veremos en MATLAB. Si vosotros queréis restar además una recta con esta pendiente, como aquel separando la respuesta libre, el cómo el proceso va al punto de funcionamiento desde un estado no nulo, de la respuesta forzada, que sería el incremento, ante el actuador, bueno, pues cambiará quizás un pelín la ganancia. Como veis, una cosa es las suposiciones en la teoría, equilibrio, 0, incrementos, y otro es pues, los datos que tengo en la práctica, que son lo que son, y que realmente en muchos casos, ante perturbaciones, pues ni siquiera sé realmente cuándo es el punto de funcionamiento. Aquí puedo poner el escalón y lo pillo, pues cuando lo pillo y dónde le pillo.
Sí que es verdad que el System Identification Toolbox en sus opciones me permite decir si además de identificar un modelo, quiero identificar condiciones iniciales distintas de cero, distintas del punto de funcionamiento, que ayuden mejor a la predicción. Por lo tanto, o bien restando esa pendiente súper pequeña o bien configurando pues que identifique hasta con condiciones iniciales no nulas el modelo, pues eso tendremos que decirle a MATLAB. La cuestión es que, bueno, pues que en este experimento hemos puesto un escalón durante 4000 segundos y luego ya lo hemos puesto hacia abajo y ese ha sido el experimento ante escalón. Lo que vemos es que más o menos la cosa es simétrica, no hay grandes diferencias entre el escalón hacia arriba y hacia abajo, o sea que igual podemos dar por bueno un modelo lineal. Claro, podríamos utilizar el segundo escalón descendente como datos de validación. Lo que ocurre es que, bueno, pues eso no lo tenemos en nuestro fichero de datos. No va a hacer falta, vosotros identificáis con el primer escalón y ya está. Lo que tendréis vosotros en vuestro fichero de MATLAB son 3000 de estos 4000 segundos de escalón. Esta ventana para hacer identificación con MATLAB. Esto es un escalón en el radiador 1 y no hay incrementos en el instante 5000 de los ventiladores. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es también en el instante 5000 otro experimento de 3 horas donde el ventilador 1, este de aquí, se le pone a soplar aire frío. Claro, pues también se debe notar sobre todo en estos termopares. Observamos este efecto, incremento hacia abajo al soplar aire frío. El experimento de escalón que vemos aquí es esa etapa inicial de calentamiento a tope, las 3 resistencias, y luego dejar que intente poner el punto de funcionamiento y aquí pues incrementos 0 en los radiadores y en los ventiladores. Aquí es el escalón en el ventilador 1, aparte de tenerlos casi parados en los instantes iniciales para que se caliente rápido y dejemos llegar un poco a casi el punto de funcionamiento. Entonces este es el experimento de escalón y vemos que claro, pues que los termopares 1, 2 y 3 tiene gran efecto y los termopares 4, 5 y 6, bueno, pues algo de efecto tiene, no gran cosa. Y en el 6 pues es apenas perceptible. Y bueno, pues este es el tipo de experimento ante escalón. También lo que vemos es que, pues eso, pues no está muy claro si no deberíamos restar esa recta con algo de pendiente 2 grados en 6000 minutos, al menos en el 3, porque en el 2 los experimentos en las plantas reales cada vez salen de una manera. En el 2 no parece que el punto de funcionamiento al final del 12000 esté más alto de lo que estaba ya en 5000. En el 2 esto parece horizontal. Teóricamente, ante las mismas entradas, las temperaturas finales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el punto de funcionamiento en equilibrio deberían ser las mismas que en el ensayo anterior, pero aquí vemos, por ejemplo, que en este ensayo la 2 y la 3, pues la 2 son 80 y la 3 son 81 grados cuando acabamos el experimento de 3 horas y aquí, sin embargo, no llegan a 80. ¿Vale? Por lo tanto, lo del punto de funcionamiento constante y punto de equilibrio, pues en sistemas, en días diferentes, con temperaturas exteriores diferentes, etcétera, pues bueno, pues hay que tomárselo con filosofía, con inspiración, con aproximación y hacer lo que se pueda en la vida real. Bueno, pues este es el tipo de datos que tenemos. ¿Cómo los importamos en MATLAB? Bueno, pues en los datos de la práctica tenéis un fichero experimento.mat que los cargamos y si vemos las variables, pues aquí tenemos estas variables que son las entradas, donde simplemente estos son constantes, son experimentos ante escalón y realmente ahí son los 6 escalones que hemos puesto en resistencias y ventiladores en 6 experimentos separados, ¿vale? O sea, cada uno de ellos 3 horas de experimentos. Entonces, por ejemplo, si dibujamos U1R1, son 3000 unos seguidos, porque como hemos dicho, lo que teníamos en unidades absolutas en instante 5000 lo hemos convertido en 0 y entonces estos son 3000 unos. Es este trozo. Si ahora dibujamos I1R1, pues esto es el termopar 1 en el experimento en el que se incrementó en 1 voltio la resistencia 1. Aquí tenemos la serie de datos, un poquito de retraso y esto de aquí, que bueno, que no sabemos si es régimen permanente o es esa subidita residual que quedaba de no haber alcanzado el punto de funcionamiento. Veis que las cosas, claro, en la vida real nunca están en equilibrio porque hay turbulencias, etcétera, suben y bajan. Tenemos errores de cuantización. Nuestros datos están obtenidos con una precisión de 1/10 de grado, no hay puntos intermedios y bueno, pues esto es con lo que tendremos que identificar. Esta será la respuesta ante escalón que debería coincidir con estos 3000 segundos de este experimento porque hemos puesto el escalón del radiador 1. Por ejemplo, el escalón con el radiador 1 incrementado pues es este termopar I1R1, I2R1, 3,
4R1, 5R1 y 6R1. Esas 6 variables son las lecturas de 3000 segundos, el periodo de muestreo es de 1 segundo, de estos 6 termopares. De igual modo, pues tenéis el dato de entrada, cuando se incrementó el radiador 2, el radiador 3 y cuando se incrementaron los 3 ventiladores. Y aquí tenéis pues los 6 termopares en cada experimento de radiador 1, radiador 2, radiador 3, ventilador 1, ventilador 2 y ventilador 3. Con lo cual, con eso debéis identificar un modelo de 6 entradas y 6 salidas con esta respuesta ante escalón. Ese será el objetivo del apartado de identificación. Claro, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de dos formas. Podemos de forma interactiva con System Identification. Y aquí sale la ventanita interactiva donde vosotros podéis meter los datos, preprocesarlos, estimar con distintos algoritmos, etc. Aquí no tenemos datos de validación, con lo cual pues si ajusta el entrenamiento nos lo creeremos. Claro, lo que ocurre es que hay que hacerlo 36 veces. Entonces hacerlo 36 veces a mano tiene un problema. Si queréis revisar lo que habéis hecho, hay que repetirlo todo. Por lo tanto, lo que estaría recomendado es que realmente lo hicierais en un script, ¿vale? O sea que mi consejo es que, aunque para hacer pruebas cortas yo puedo gastar System Identification o hacer cosas en la línea de comando, pues realmente todo debería estar codificado en un script para que si al final resulta que es que me he equivocado restando no sé qué punto de funcionamiento, cambie 2 líneas y vuelva a ejecutarlo todo. Y no tenga que pasarme otras 2 horas con el ratón o con el teclado, etcétera, haciendo cosas, ¿vale? Todo lo que hay en las opciones de System Identification se pueden hacer con IDData para encapsular los datos con la I y la U y el periodo de muestreo y con distintos algoritmos de identificación. Por ejemplo, ProfEst pues me estima modelos tipo primer orden con retardo, etcétera, de este tipo, continuos. El comando ARX me estima modelos discretos de tipo este de aquí. Concretamente al final tendría un error y acaban siendo modelos discretos en transformada Z de este tipo, donde el error pasa por la dinámica, por los polos del proceso. Luego también tenemos el comando output_error, donde esto de aquí se supone un 1, ¿vale? O sea, el ARX supone que el ruido es ruido de proceso y que pasa por la misma dinámica que U por A. El output_error supone que el ruido es ruido de medida, ruido blanco, y que no hay ruido de proceso. Realmente processed internamente también supone que el ruido es ruido de medida. Claro, en la vida real no es cierto ni que el ruido sea solo de medida ni que el ruido sea solo de proceso. Entonces, pues es un poco el problema. En simulación, con unos datos de simulación de un proceso lineal sin ruido, los 3 métodos dan lo mismo. Con datos reales en la práctica, pues estos 3 métodos y muchos otros que veáis en las opciones del System Identification Toolbox, pues cada uno da una cosa diferente. Entonces, ¿cuál es el auténtico? Ni idea. De hecho, ninguno. Los procesos en la vida real tienen orden muy grande, son no lineales, entonces todos son incorrectos. Con lo cual, bueno, pues entonces, dependiendo del fit, ese fit lo podemos ver con el comando compare. Veis vosotros la documentación, pues podemos elegir uno u otro, podemos comparar cómo da, identificando con una metodología, con otra, en tiempo, en frecuencia, y tomar decisiones. El hecho es que, como digo, cada método de identificación dará una cosa, deberían ser casi coincidentes si los datos subyacentes fueran lineales y con poco ruido, pero pues como no lo son, pues hay que echarle imaginación y decidir como ingenieros una complejidad del modelo razonablemente pequeña que tenga un ajuste razonable. Y ya digo, podéis hacer 4 pruebas con System Identification, pero luego sea lo que sea, pues tendréis que ponerlo en un script y lo que yo os recomiendo que hagáis un script donde identifiquéis, pues claro, el modelo IJ o algo así, for, algo para saber la salida 1, entrada 1, etc. Pues con esto concluimos este vídeo donde hemos visto el formato de los datos y los detalles de cómo han sido los 6 experimentos de 3 horas que han sido necesarios para obtener el fichero de datos que tenéis adjunto para la tarea de identificación. Muchas gracias por vuestra atención.